Bienvenidos y bienvenidas a Rager Coffee. Yo soy Germán, por favor, pasad y poneos cómodos y cómodas porque hoy vamos a seguir con las historias del EVE Online, la guerra de las abejas. Primero un par de cositas que quiero comentar, ¿vale? Aprovechando este vídeo. ¡Wow! O sea, no es por... Estoy muy contento con esta serie de vídeos y no por vuestra respuesta, que también me encanta, ¿vale? Sé que os está gustando muchísimo, sé que es vuestra droga semanal, sino porque cada vez que preparo un vídeo nuevo, empiezo a indagar más y más y más y empiezo a descubrir cosas nuevas. Entonces, frente a que dije que con la guerra de las abejas posiblemente se acabase lo que es la etapa del EVE Online, ya tengo preparados, después de acabar con esta guerra de las abejas, mínimo un par de vídeos más de un par de historias chulísimas que he encontrado y que han encajado. ¿Por qué las traigo? No por nada, sino porque podría haberlas metido dentro de la guerra de las abejas, porque todo, como suele pasar en estas cosas, está súper relacionado. Pero no, he decidido dedicarle después unos vídeos más concretos, ¿vale? Entonces, muchos pensáis que este es el final de la trilogía de la guerra de las abejas, pero mínimo todavía quedan 2 o 3 vídeos para hablar. ¿Por qué? Porque no solo he estado descubriendo historias nuevas mientras preparaba estos vídeos, sino que la guerra de las abejas sigue y a día de hoy están pasando cosas que incluso si sabéis de inglés y os metéis un poco por los foros podréis ver que la guerra de las abejas está todavía. Pensábamos que había acabado, pero todavía está coleando. Entonces, cuando dentro de un par de semanas o 3 pille lo que es la actualidad de la guerra de las abejas, quizás traiga más vídeos más hablando puramente de lo que ha pasado cada semana, porque es una locura lo que está pasando esta semana. Pero claro, para entender lo que está pasando esta semana, tendremos que entender qué es lo que pasó antes. Estos vídeos se demoran un poco, o son un poco más así, porque muchas veces me lo planteo. Como podréis ver, no he traído el tablero de batalla, porque creo que para este trozo de historia del que vamos a hablar es mejor tener el croma e ir poniendo imágenes, ir poniendo cositas para entenderlo mejor, y no hace tanta falta el tablero de batalla. Cuando volvamos al tablero de batalla será cuando lo necesitemos. Muchas gracias por el apoyo, aprovecho aquí para decirlo, me ha encantado, ya llevo 2 minutos de vídeo y todavía ni he empezado. Joder, este vídeo se va a hacer largo, quizás lo divido en 2, ¿vale? Si dura más de 20 minutos quizás veis un corte abrupto y mañana subo la segunda parte, porque estoy viendo que se me va a ir seguro, ya se me está yendo. Madre mía, Germán, céntrate. Vale, venga, vamos a ello. Pero bueno, sigamos por donde lo dejamos. Ni que decir tiene que para entender este vídeo mínimo tenéis que ver los otros 2 vídeos de la guerra de las abejas que ya he subido al canal, pero no solo eso, sino que también estaría bien que ahora paréis el vídeo y veáis también los anteriores. Yo ahí lo dejo, si los tenéis frescos podéis seguir viéndolo. ¿Por qué? Porque está todo más relacionado de lo que parece. ¿Dónde dejamos esta historia? Esta historia la dejamos ni más ni menos que con Mitanni observando cómo su imperio estaba siendo atacado. De repente decenas de titanes habían llegado a diversos puntos estratégicos en todo el borde del imperio y estaban empezando a atacar. Una voz resonaba en todos los chats globales de todas las distintas zonas, ¿vale? Una voz que se presentaba como Kila B, o Kila Abeja en español, diciendo que era el líder de la Pandemic Legion y que este era un ataque frontal contra el imperio, que todos aquellos que se opusiesen serían destruidos. El chat de Mitanni era una locura, estaban todos los generales hablando diversas estrategias, si atacaban, si se centraban en un solo sitio, si intentaban una ofensiva total, estaban preparando sus tropas, pero Mitanni estaba en silencio. Mitanni estaba en silencio observando lo que es todo el mapa que estaba siendo poco a poco atacado por esas decenas de naves. Y realmente él sabía lo que había que hacer. Él tenía ya un plan preparado para una contingencia así. La pregunta no es ¿qué vas a hacer? La pregunta es ¿cómo ha llegado a pasar esto? Eso es lo que le tenía reconcomiéndose por dentro y lo que estaba realmente rayándole. Eso, los distintos generales estaban diciéndole que si no sé qué, que traidores, que para allá, que para acá. Estaban comiéndole la cabeza y de repente en el chat de voz se hizo total y absoluto silencio. Tal silencio que Mitanni se quedó extrañado. Miró y vio que todos los generales se habían ido del chat de voz. Se habían ido todos a la vez en mitad de las frases. Él ya sabía qué estaba pasando. Quizás vosotros no, pero realmente él ya sabía lo que iba a pasar justo después. ¿Por qué? Porque entró una persona con la voz distorsionada, que se presentó ante Mitanni y le dijo: hola Mitanni, volvemos a vernos. A esta persona nos referiremos a partir de ahora como La Sombra, y ya entenderemos por qué. Mitanni sabía que solo alguien como La Sombra podía estar detrás de este gigantesco movimiento. Y entonces empezaron a hablar y efectivamente La Sombra venía a cobrarse la deuda. ¿Qué deuda? Os preguntaréis. ¿Quién es esta sombra? Flashback. Retrocedamos en el tiempo ni más ni menos que 13 años, a 2004. El Imperium en 2004 estaba muy lejano de lo que era en ese momento, que tenía dominada prácticamente
prácticamente toda la galaxia. En aquellos tiempos, ya lo he comentado antes, no se llamaba Imperium, que se pusieron relativamente recientes, sino que se llamaban Gunsworn Federation, que viene a significar aproximadamente la Federación del Enjambre de Matones. Este era su icono, como estaréis viendo, y eran pues básicamente un grupo de mercenarios que iban destruyendo para allá, para acá, pero realmente eran un grupo de mercenarios que llevaban muy poquito tiempo en activo dentro de lo que es el online. Habían nacido a partir del foro Something Awful, algo extraño, un foro del que por ejemplo salió la historia de Slenderman, ¿vale? Entonces pues hay varios jugadores se metieron y empezaron a hablar y decidieron pues crear una federación dentro del EVE Online. No tenían prácticamente poder, sobre todo frente a otras grandes coaliciones que llevaban 2-3 años ya instaladas prácticamente desde que empezó el EVE Online. Gunsworn Federation era prácticamente, no tenían ningún tipo de orden, no tenían ningún tipo de valor, era simplemente un grupo que iba destruyendo lo que iban pensando. Y Mitani no era el líder, en aquel momento el líder era ni más ni menos que Remedial. Es un hombre bastante importante, quedaros con Remedial, que era el líder, el que fundó, por así decirlo, la Gunsworn Federation. Y Mitani no era más que uno de sus lugartenientes sin mucha importancia, pero con gran objetivo de subir escalafones dentro de lo que son los rangos. Mitani tenía un grupo de sus comandantes bastante fuertes, pero realmente no veía la oportunidad de hacer un movimiento para ascender. Y en ese momento sucedió algo muy importante que a él le dejó pasmado, pese a que no tuviese nada que ver con la Gunsworn Federation. Sucedió allá por 2006, y ese evento es conocido como el ascenso y la caída de Steve. Steve fue el primer gran gigantesco titán, que era en aquel momento las naves más grandes que había, y realmente una vez fue construido lo dejaron en una frontera para defenderlo, y su jugador, según parece, se desconectó y dejó la nave totalmente desprotegida, lo que aprovechó Bansos Brothers para atacarla y arrasarla. Bansos Brothers era una de las 3 grandes coaliciones de ese momento. Por un lado teníamos Bansos Brothers, que era prácticamente eso, otro grupo de piratas, pero mucho más poderoso que lo que era Gunsworn de aquí a Lima. Por otro lado teníamos la Test Alliance, Please Ignore, también muy importante. Y por otro lado teníamos la Pandemic Legion. Estas eran las 3 grandes federaciones en ese momento. Ya iremos a verlas poco a poco. Bansos Brothers había destruido la primera titán, se había puesto una medalla, pero realmente Mitani sospechaba que ahí había algo más. Me explico. Alguien se había archivado a la Band of Brothers, alguien había estado infiltrado en la coalición y se chivó de que realmente Steve estaba allí sin protección, no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién? Y entonces Mitani empezó a investigar un poco y dio a lo que parecía una leyenda urbana. Desde el inicio del EVE Online se estaba hablando de lo que podría ser una especie de coalición secreta de espías. Espías que estaban infiltrados en muchísimos niveles en todas las organizaciones y que se dedicaban un poco a manejar los hilos al más puro estilo Illuminati. No dejaba de ser puramente lo que es una leyenda, pero claro, seguía leyendo, seguía entrando en foros preguntando, oye, pero ¿quién se chivó? No sé qué, no sé cuánto, y seguía consiguiendo información de esta Alianza Sombra, ¿vale? ¿Por qué? Porque según parece esta Alianza Sombra era tan antigua como el mismísimo EVE Online. Desde el primer día que existía el EVE Online en su fase alfa, existía esta coalición. Y tenía una serie de características muy, según todos los rumores que iba encontrando, iba preguntando, ¿vale? Tenía una serie de características muy interesantes. ¿Por qué? Porque esta coalición tenía una serie de cosas que solo tenía ella, debido a que desde el principio las tenía y no se las quitaron después los administradores. Que era, por ejemplo, sus propias ramas de habilidades y una serie de características que ningún otro jugador tenía. Me explico. A día de hoy vosotros podéis entrar en EVE-WHO, ¿vale? O podéis entrar, por ejemplo, en distintos mapas, entonces podéis poner el nombre de un jugador y os vienen todos sus datos, os viene claramente en qué tipo de alianza ha estado, las naves que tiene, las naves que no tiene, podéis ver el EVE Map y se ve exactamente a quién pertenece cada región, se ve exactamente qué se está haciendo en cada lugar, qué se está construyendo, ¿vale? Hay un seguimiento bastante importante, es muy fácil encontrarlo. Todo esto son páginas externas, ¿no? Pues según parece, la Asociación Sombra tenía una característica especial, dada por los mismísimos creadores del juego, que era que estas páginas de terceros, ¿vale?, que no eran la página oficial, no podían detectar los personajes. Por así decirlo, ellos tenían la habilidad de cambiar su información, su metainformación. Un jugador que hubiese subido a los niveles en esta rama, por ejemplo, podía hacer que desapareciese que había pertenecido a cierta organización, o que sus movimientos no fuesen registrados en cualquier sitio que no fuese el EVE Online. No es que fuesen chetos, no es que fuesen
objetos. Es decir, por ejemplo, si uno de esta asociación, una de esta coalición estaba construyendo una nave, si alguien llegaba al sitio, veía que estaba construyendo la nave. Pero claro, ningún programa de terceros, ninguna página de terceros podía verlo. Tenía que ser una persona físicamente allí que lo viese. Al más puro estilo Illuminati, esta supuesta organización sombra tenía muchos nombres, ¿vale? Dependiendo. Pero desde el inicio del juego había sido un poco la herramienta de los creadores. De hecho, se dice que los mismos creadores eran los que jugaban dentro de esta organización y que se encargaban un poco de mover los hilos para que nada se descontrolase, ¿vale? Cuando una alianza tenía muchísimo poder, se encargaban de bajarla, o incluso para darle un poco más de emoción al juego, se dedicaban a crear desestabilidades cuando estaba todo muy estable y viceversa, a intentar tranquilizarlo todo cuando estaba todo siendo un caos. Mitani empezó a hacer preguntas y realmente quiso conocer, él creía en esta organización sombra y supo y pensó que la única manera de ponerse en contacto con ellos, ya que lógicamente no estaban en ningún sitio, era hablar con los mismísimos creadores del juego, a los que le envió una serie de correos diciendo que quería una cita con la organización sombra, que era muy importante. Y sorprendentemente, un buen día después de dejar los correos, Mitani obtuvo respuesta. Dentro del juego, su chat se silenció y él se teletransportó automáticamente a un chat privado en el que se presentó una persona como sombra con la voz distorsionada y le dijo que qué quería. Mitani le dijo que quería poder, que él estaba preparado, tenía muchas ideas, tenía muchísimos planes, pero que le faltaba un pequeño empujón para dar ese primer paso y empezar a subir los escalones. La asociación sombra ya había puesto los ojos en este jugador, que lo veía como un jugador bastante estratégico, y de hecho sabía que dentro de la Gunsworm Federation no tenía mucho poder, ya que lo que es la federación suya era una locura, estaba comandada, como he dicho antes, por Remedial, que no tenía mucha idea del juego, solo que fue uno de los primeros jugadores, entonces estaba ahí desde el principio, y que eran más, por ejemplo, se dedicaban mucho a hacer escaramuzas entre ellos, simplemente por divertirse, más que intentar algún objetivo mayor, por eso se habían quedado tan atrás. No se sabe muy bien qué tuvo esta conversación de Mitani con la sombra, no se sabe muy bien si Mitani le ofreció dinero. Hay gente que dijo que le ofreció una gran cantidad de dinero, hay gente que dijo que le ofreció otra serie de promesas que se desconocen, pero para bien o para mal la asociación sombra, según parece, le dijo a Mitani lo siguiente: que preparase sus naves en distintos sectores señalados, que eran sectores ni más ni menos que The Band of Brothers. Recordemos, una de las tres grandes coaliciones que había en ese momento. Mitani confiaba en ellos, así que preparó sus pocas naves. Recordamos que tampoco tenía nada, tenía 3 o 4 lugartenientes. Se pusieron cada uno en uno de esos sectores y simplemente esperaron. ¿Cuál fue la sorpresa de Mitani cuando al día siguiente, y ojo al dato, lo podéis comprobar todo esto, ¿vale? Lo podéis comprobar. El subdirector de Band of Brothers, recordemos, el subdirector, no un Mindundi, no, el segundo dio orden a todas sus tropas de que Band of Brothers se disolvía, que dejasen abandonadas todas sus estaciones espaciales y que se fuesen, que Band of Brothers iba a desaparecer completamente. Y de repente Mitani, ante él, encontró como decenas de sistemas se quedaban completamente vacíos, esperando simplemente a que alguien llegase y plantase el huevo allí. Y por supuesto, Mitani lo aprovechó. Cogieron y de repente, por esta escisión sin ningún tipo de sentido de Band of Brothers, sin ningún tipo de lógica, que ha estado muchísima gente preguntándose, oye, ¿por qué? Pero ¿por qué cojones? Si somos los terceros más poderosos de todo el universo, ¿por qué cojones la mitad nos disolvemos de repente? Empezaron Band of Brothers en pelea interna y prácticamente desaparecieron. Y de hecho esto hizo que Gunsworm Federation subiese escalones y se convirtiese en la segunda superpotencia, gracias a todo lo que le robó de repente a Band of Brothers, sin que Band of Brothers siquiera pudiese hacer absolutamente nada. Band of Brothers en ese momento eran un pollo sin cabeza, corriendo para un lado, para otro, sin ningún tipo de organización. Habían sido totalmente traicionados desde dentro de un día para otro. Este supuesto segundo al mando de repente desapareció, nadie más supo de él, entonces pues simplemente la gente se fue a otras organizaciones, intentaron hacer una pequeña contraofensiva contra Gunsworm Federation y lógicamente Mitani los pisó completamente. Pero bueno, para bien o para mal, Mitani de repente se había convertido en la persona más importante de Gunsworm Federation, ya que dominaba muchísimos sistemas. Pese a que el líder seguía siendo Remedial, que de hecho lo cogió como su segundo a bordo. En ese momento, tanto Test Alliance, Please Ignore, a partir de ahora la llamaremos Test, como Pandemic Legion se fijaron en esa pequeña coalición que había salido de la nada y que no tenía ningún puto sentido cómo se habían hecho, pero bueno, tenían muchísimos sistemas y ahora mismo estaban forrados hasta las cejas, así que decidieron darle un poco de credibilidad. E incluso el líder de Pandemic Legion, Kilab Eve, que después cambiará su nombre a Kilab B, como veremos más adelante, se reunió con el líder de Gunsworm Federation. Le dijo,
vamos a reunirnos a ver qué podemos hacer. Y se reunió con el Remedial y todavía se quedó más extrañado. Cómo ese jugador que no tenía ni idea de nada, que estaba peleándose con amigos, que estaban jiji jaja, que estaban ahí de cachondeo, de repente se había convertido en la tercera superpotencia de todo el EVE Online. No tenía sentido, no daba crédito y de hecho Killax pensó que podrían incluso ser medio utilizados, es decir, bueno, podemos utilizarlos, no contaba con que Mitani estaba detrás. Así que Killax B decidió meter a Gunwan Federation dentro de lo que era en aquel momento la Gran Alianza. Era una alianza formada por los más poderosos, ¿vale? Que en ese momento eran N3, Test y Pandemic Legion, y que básicamente lo que hacían era innovar lo máximo posible. Entre ellos, pues comerciaban en un momento bastante repelente, porque había muchísima estabilidad. O sea, que las tres federaciones más importantes estuviesen juntas le perdía mucha magia al EVE, ya que no había batalla. Y realmente quizás por eso la sombra empezó a meter mano, porque había demasiada estabilidad. Pero bueno, decidieron meter a Gunwan Federation y dijeron, bueno, entrad aquí con nosotros y así también vosotros que ahora tenéis tanto poder, pues podemos compartir objetos, compartir cosas, todo en un ambiente de bastante calma. Y no solo eso, sino que le ofrecieron, y esto es muy importante, un puesto dentro del Consejo Ciudadano. ¿Qué es el Consejo Ciudadano? Yo lo he explicado en algún vídeo de EVE Online, pero aquí pasa a ser muy importante, ¿vale? Así que os lo recuerdo. Este consejo es un consejo formado por una serie de jugadores que básicamente deciden junto con los creadores del juego qué va a avanzar en el juego, qué cambios se van a hacer, qué cosas... O sea, son prácticamente como desarrolladores. Entonces, si se quiere hacer algún cambio en el juego, tiene que pasar por este consejo de jugadores. Si no, no puede pasarse. Y viceversa. Y de hecho, pues eso le dijeron a Gunwan Federation que metiesen a su líder. Y aquí fue quizás la primera hostia. ¿Por qué? Porque se hizo una votación y no entró Remedial, el líder de Gunwan Federation, entró Mitani. Toda la gente dijo que no, que era Mitani el que tenía que ir a ese consejo ciudadano y que Remedial se quedase con sus gilipolleces. Y aquí Remedial ya empezó a verle un poco las orejas al lobo. Empezó a sospechar que realmente este tal Mitani no estaba ayudándole a que Gunwan fuese más poderosa, sino que realmente lo que estaba intentando era echarle. Pero bueno, Mitani, miembro del Consejo Ciudadano del EVE Online. Nadie jamás se lo había pensado. Ese consejo está formado por 14 personas nada más, ¿vale? Y es una locura que un simple comandante de una facción que acaba de entrar esté ahí y que no sea ni el mismo líder. Es una locura y entonces empieza a aparecer en todos los radares de los, por así decirlo, de las otras coaliciones. Pero bueno, en aquellos momentos Mitani era bastante más inocente de lo que es ahora y estaba bastante feliz de formar parte de todo este movimiento. E incluso pasó algo maravilloso, pasó algo espectacular, ya que se puso en contacto con él ni más ni menos que el líder de la facción Sangre de Dragón. La facción Sangre de Dragón es la primera facción del EVE Online. En aquellos momentos no era para nada importante, era una facción puramente anecdótica, pero entre ellas estaban literalmente los primeros jugadores de la historia del EVE Online y se pusieron en contacto con él y le dijeron que querían, bajo el mando, bajo lo que es la organización de Sangre de Dragón, querían hacer ya por fin una coalición entre todas las grandes alianzas y superpotencias. Una coalición de verdad para ayudarse e ir mejorando, e ir avanzando y por así conseguir grandes objetivos para todo el universo. Y a Mitani le encantó la idea. Se puso a trabajar con el líder de la facción Sangre de Dragón, empezaron a trabajar y se le ocurrió un nombre muy gracioso y también muy importante, ¿vale? Se le ocurrió el nombre Honey Badger Coalition, que son básicamente como bolsas de miel, las coaliciones de las bolsas, la coalición de las bolsas de miel, ya que Mitani básicamente dijo que sí, que él pondría a todas sus tropas, a todas sus abejas, ¿vale?, a trabajar, a recolectar miel, ¿vale?, para que las otras alianzas, como puede ser Sangre de Dragón u otras, empiecen a avanzar y empiecen a hacerlo todo. Mitani estaba contentísimo y de hecho aceptaron las otras grandes alianzas como Test o Pandemic Legion. Era un momento realmente espectacular. Pero aquí no acaba el momento claramente espectacular. ¿Por qué? Porque Mitani había sido invitado a la sede oficial del EVE Online, que se encuentra en Dinamarca. Tanto él como los otros 13 miembros del Consejo Ciudadano han sido invitados con un viaje a gastos pagados completamente, o sea, una locura a ver la esa y a discutir lo que son los movimientos del juego. Mitani estaba encantado, ¿por qué? Porque fue a Dinamarca y estaba sentado frente al líder de Pandemic Legion, frente al líder de Sangre de Dragón, que podía ser perfectamente el primer jugador de la historia del EVE Online, y frente a los creadores del EVE Online. Estaban todos sentados en una mesa conversando sobre los siguientes movimientos. Y entonces ahí en esa misma mesa crearon la siguiente expansión del EVE Online. La siguiente expansión se llamaría EVE Odyssey. Entonces los jugadores de Pandemic, o sea, lo que es Killax EVE, el jefe de Pandemic Legion,
comentó que lo mejor sería una nueva expansión en la que se centrase más en naves espaciales mucho más tácticas. En vez de fuerza bruta, como había sido la anterior expansión en la que se añadieron los titanes, esta más que fuesen naves que no fuesen tan superpoderosas, sino que fuese al más puro estilo Pokémon, ¿vale? Que un tipo de nave venciese a otra, para que no sea como una carrera armamentística, a ver quién tiene la nave más potente, sino que se crease muchísima más estrategia. Pero no solo eso, sino que además pues estuvieron hablando y decidieron el cambiar un poco todos los spawneos de los minerales. O sea, es decir, antes tú ibas a un planeta y conseguías minerales, entonces pues comentó Kila Eve, comentó que básicamente que esos sitios estaban ya muy vistos, que lo suyo sería que cada X años pues rotasen, se cambiasen y así la gente pues fuese a otros sistemas, descubriese otras cosas y descubriese pues un poco de cambio de mira. Fantástico, incluso eso se reunieron dentro de los Honey Badger Coalition, estuvieron ahí hablando los siguientes movimientos. Hostias, pues ahora que vamos a añadir estas naves, pues vamos a empezar a recoger distintos materiales para cuando lleguen las naves, para tenerlo preparado. Era un momento de paz. El último puede ser. Y sí, soy un cabrón. Lo voy a dejar aquí. Mañana os traigo la segunda parte, pero es que se me está quedando larguísimo, pero me parece muy importante para entender todos los personajes dentro de esta trama. Espero que os guste muchísimo. Tranquilos que mañana hay segunda parte. Seguro, para que os la gocéis y os la disfrutéis. ¿Por qué? Porque mañana vamos a hablar de la batalla de la fuente. Quizás la batalla más importante en la historia de EVE Online hasta la guerra mundial de las abejas, que realmente están tan relacionadas que da incluso miedo. Y no solo eso, sino que más adelante también hablaremos de la Organización Sombra. Siento dejarlo aquí, pero bueno, confía en mí que mejor entenderlo todo así, porque yo creo que es la mejor manera. Mañana os traigo la segunda parte de este vídeo. Un besazo enorme. Adiós.